más o menos, ¿no? Muy bien, ahora sí se está grabando la clase. Muchas gracias. Vamos a ver cuatro temas en este segundo parcial, que son investigación, datos y variables, etapas de la investigación, estadística y frecuencia. Cuando hablamos de investigación, estamos hablando de los tipos de investigación, principalmente la investigación cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa se encargaba de estudiar la calidad de las cosas, ¿no? Expresaba resultados de características, atributos, datos. Estos datos podían ser nominales u ordinales, porque eran palabras, ¿sí? No son números, son palabras. Por eso son datos cualitativos. La investigación cualitativa entonces estudia la calidad, características, atributos, por ejemplo, alto, bajo, mucho, poco, bueno, malo, ¿sí? Suficiente, insuficiente, satisfactorio, insatisfactorio. La investigación cuantitativa es otro paradigma de la investigación que estudia las cantidades. Sus valores siempre se ven expresados en números. El objetivo de este tipo de investigación es analizar grandes volúmenes de datos, es decir, gran cantidad de información. Con esta información se prevé hacer estadísticas. Entonces vamos a obtener números, porcentajes, índices, tasas, como tasa de natalidad, de mortalidad, ¿sí? Índice de deserción escolar, por ejemplo. Para esto sirve la cuantitativa. Evalúa grandes volúmenes de datos, es decir, supongamos que nosotros quisiéramos estudiar eh, la cantidad de enfermeros que hay en Buenos Aires. Sería una investigación cuantitativa, si voy a estudiar una gran cantidad de datos. Las principales diferencias son esas, la calidad y la cantidad, primero que nada, para darse cuenta cuándo es cualitativa, cuándo es cuantitativa. ¿Sí? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la cualitativa, como maneja atributos, características, siempre maneja menor cantidad de datos y suele ser más subjetiva. ¿Sí? Tiene que ver con el ojo de quien observa. La cuantitativa no, es sumamente objetiva, estudia una cantidad de datos muy superior y sus resultados siempre se ven expresados en números. En lo que respecta a datos y variables, tenemos que recordar que es una variable, es un aspecto de la realidad estudiada, o sea, es un aspecto de cualquier cosa que varía justamente, por eso es una variable. Y que varía quiere decir que cambia, se transforma, se modifica de un sujeto a otro, de un lugar a otro y de un momento a otro. Eso es una variable, como por ejemplo la edad. De un sujeto al otro la edad puede cambiar, de un momento a otro la edad cambia, ¿sí? Como por ejemplo el estado civil. En un momento de tu vida tenés un estado civil y en otro momento de tu vida cambia. Las variables son datos que cambian constantemente. Este cambio, esta variación, va a ser dependiente o independiente, que eso es lo que habíamos visto cuando vimos variables dependientes y variables independientes. No vamos a tocar eso, que es más complejo. Lo que nos tiene que quedar claro es que es un dato, un aspecto de la realidad, que se transforma, se modifica, cambia, que varía de una persona a otra, de un lugar a otro y de un momento a otro. Existen dos grandes tipos de datos, como lo mencioné recién, los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cualitativos son aquellos que estudian características, atributos que están determinados por palabras. Tenemos nominales y ordinales. Dentro de los nominales tenemos, por ejemplo, aquellos que no tienen ningún tipo de orden, ¿sí? Solamente los podemos nombrar, pero no ordenar. Como por ejemplo el género. Masculino, femenino, no binario, son géneros que nosotros no podemos darle un orden específico, un orden lógico. Es indistinto. Si yo pongo primero masculino, primero femenino, debería ser por lo menos indistinto. Otro dato nominal podría ser el estado civil. Soltero, viudo, casado. Son palabras que no tienen un orden lógico, porque no es que uno en la etapa de su vida debe estar soltero, después casarse, después enviudar. No, eso es indistinto. Una persona puede tener alterado ese orden o puede no tener alguna de las partes de ese orden. Por lo tanto, no se ordena. El estado civil es un dato cualitativo nominal. Repito, es cualitativo porque es una palabra y no es un número.
y es nominal porque no tiene un orden lógico. Dentro de los ordinales podemos encontrar, por ejemplo, el nivel educativo: primario, secundario, terciario, universitario, posgrado. Esto son palabras, pero tienen un orden lógico, ¿sí? Un orden desde inicial a final, desde donde se comienza hasta donde se puede llegar a terminar. Luego tenemos los datos cuantitativos. Como dijimos antes, estudian cantidades. Sus valores se expresan en números, sus resultados se expresan en números. Los datos cuantitativos pueden ser discretos o continuos. La diferencia entre unos y otros es que los discretos son enteros, números enteros, exactos. Los continuos son más fraccionados, son infinitos. Como por ejemplo, si nosotros contabilizamos el peso de una persona en kilos, kilogramos, miligramos, es infinita la cuenta, ¿sí? Puede variar de una manera incontable. Ahora, si nosotros nos dedicamos a estudiar el peso solamente en kilos exactos, ya no sería un dato continuo, sino un dato discreto. Entonces, ¿qué es lo que varía entre uno y otro si ambos son números? Es la continuidad, la infinitud. Los discretos son enteros y exactos y los continuos son fraccionables, o sea, son infinitos. Pueden tener decimales y decimales y decimales y decimales. Un ejemplo de dato discreto podría ser, por ejemplo, a ver, la cantidad de hijos. Yo no puedo fraccionar la cantidad de hijos, ¿no? Yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos o más. Pero no lo puedo fraccionar, no puedo tener 2 hijos y medio. No puedo tener 3,7 hijos. Entonces, la cantidad de hijos es un dato discreto, es entero, exacto. No se puede dividir, no se puede fraccionar. Un ejemplo de dato continuo podría ser, por ejemplo, la moneda, el valor en pesos de los productos. Supongamos que yo voy al mercado y encuentro un paquete de galletitas a 25,99, ¿no? Tengo por un lado pesos y tengo por el otro lado centavos. 25 pesos, 99 centavos. Que todos sabemos que termina en un 26 pesos. Pero está expresado en forma decimal. Está fraccionado, está dividido ese resultado. Entonces, ese sería un dato continuo. Ahora, si nosotros estudiáramos solamente pesos, sin centavos, podrían ser datos discretos. 10 pesos, 20 pesos, 15 pesos, 13 pesos, 12 pesos. Si no está fraccionado y es entero, puede ser un dato discreto. Ahora, cuando nosotros lo fraccionamos con centavos, lo dividimos, ya pasa a ser un dato continuo, como la talla, el peso, la edad. Supongamos de un bebé. Un bebé nosotros podemos decir que un menor de un año, ¿no? Podemos decir que tiene 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, o podemos decir que tiene semanas, o podemos decir que tiene meses y semanas, o meses, semanas y días. Entonces podría ser tanto discreto como continuo. ¿De qué depende? De que sea un número exacto o que sea un número dividido, repartido, fraccionado, infinito. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Quieren algún otro ejemplo? No, entendible. Muy importante recordar entonces que la variable es una entidad o un dato que se modifica, que cambia todo el tiempo. Eso es una variable. Aquello que no cambia no es una variable, porque no varía. Tenemos dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativos. Los primeros estudian calidad, son expresados con palabras, que pueden ser nominales u ordinales, estado civil, género, nivel de formación. Los datos cuantitativos son los que se expresan en números y estudian cantidades. Pueden ser discretos o continuos. Como dijimos recién, el peso en moneda, ¿no? El peso en kilos, la edad, la cantidad de hijos, la cantidad de trabajos. Yo no podría tener 2 trabajos y medio, ¿no? Entonces, la cantidad de trabajos que yo tenga sería un dato discreto o continuo. Continuo. Discreto. Muy bien, discreto, porque no se puede fraccionar. Es entero, ¿no? Tengo 1, 2 o 3 trabajos. O más. Hay gente que tiene más. Pero no se puede fraccionar. No puedo tener 2,6 trabajos. Lo que sí se puede fraccionar es mi sueldo. Si yo dijese que mi sueldo es de
Dios quisiera, ¿no? 90.563 pesos. ¿Sería un dato discreto o continuo? Continuo. Muy bien, porque está muy fraccionado. Hay pesos, centavos. Muy bien. Ya la tienen clara, ya probaron prácticamente. Ya vimos investigación, ya vimos datos y variables. Vamos a... Uy, me volví. Vamos a ir ahora a las etapas de la investigación, que por ahí es un poco más enroscado. Esto es como las tablas. Vean que para aprender cuánto es 3 por 3 y cuánto es 9 por 6, había que memorizar. Otras no quedaban. Esto es lo mismo. Hay que memorizar. Lo que tienen ustedes de ventaja es que en este examen parcial van a poder tener la ayuda tanto de este Power, ¿no? De este video, como también tener la ayuda de el material de estudio, los manuales. Ustedes pueden consultar el manual antes de hacer el parcial o en el momento en el que lo están haciendo, sin ningún problema. El tema está en el final. Si yo les pregunto algo de esto en el final, van a tener que apelar a la memoria, porque no van a poder recurrir a la lectura. Entonces aprovechen la práctica en este parcial, yendo a la lectura para poder resolver esas preguntas. ¿Sí? No traten de memorizárselo todo ahora, practíquenlo en el parcial. Y esa información va a quedar. Y una vez que lleguemos al final, cualquier pregunta que yo haga sobre esto, van a poder recordarla. Y si no recuerdan exactamente la que yo les hago, quizás recuerdan otra. Y también es válido. Si me dicen otra, estamos todo bien. Entonces el protocolo es la primera etapa del trabajo de investigación. Es la etapa en la que yo lo voy a armar, por decirlo de buena manera, ¿no? Yo tengo una bolsa llena de ladrillitos. ¿Vieron esos juguetitos que tienen los chicos que hacen figuras, formas? Bueno, tengo una bolsa llena, pero no forman nada todavía. Entonces tengo que empezar a organizarlos. Esto es el protocolo. Cuando yo empiezo a organizar qué es lo que quiero investigar. Una vez que yo descubro qué es lo que quiero investigar, cómo lo voy a investigar y qué necesito para llevarlo a cabo, recién ahí empieza mi trabajo final. La etapa de trabajo final incluye algunas partes del protocolo que son las que están marcadas en azul. Si ustedes expanden la diapositiva van a poder ver que hay 3 palabras en el protocolo que están marcadas también en el trabajo final. Son las 3 etapas, las 3 fases del protocolo que se repiten en el trabajo final. El protocolo está compuesto por diferentes fases. Fases, etapas, partes, como quieran llamarlo. Planteamiento del problema, objetivos, un marco teórico o de antecedentes de lo que yo quiero investigar, ¿no? Que apoye lo que yo quiero investigar, que dé información de lo que yo quiero investigar. Un diseño metodológico que es explicar el método por el cual yo voy, a través del cual yo voy a recolectar los datos. Voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer observación directa, voy a tomar notas en un cuaderno mientras observo. ¿Cómo voy a hacer para recolectar los datos? Y luego, ¿cómo voy a analizar estos datos? Los voy a poner en una tabla, en una planilla de Excel, los voy a poner en un cuaderno, los voy a comparar con otros datos. ¿Qué voy a hacer? Todo eso es el diseño metodológico, es la parte donde yo explico cómo voy a hacer para estudiar mis datos y qué voy a hacer con esos datos. El cronograma es un calendario en el cual yo voy a explicar qué voy a hacer con mi investigación mes a mes o semana a semana, ¿no? Primero voy a, por ejemplo, diseñar una encuesta. Después voy a poner a prueba esa encuesta. Después voy a evaluar si funcionó o no funciona esa encuesta. Después voy a poner en práctica la encuesta real. Después voy a analizar las respuestas de esa encuesta real. O quizá tengo que capacitar a personas para que puedan hacer la encuesta. Bueno, cada una de estas cosas que yo tengo que hacer, las tengo que programar. Las tengo que organizar, planificar. Tengo que tener en mente qué necesito hacer y en qué tiempo lo voy a hacer, ¿no? No siempre sucede, pero es muy importante porque nos permite organizarnos y saber si estamos cumpliendo con los tiempos que nosotros mismos nos propusimos. Los recursos es establecer cuánta gente necesito para hacer lo que quiero, qué tipo de materiales, si voy a necesitar computadoras, hojas, máquinas, vehículos, gasolina, micrófonos, cámaras, ¿qué voy a necesitar? Todos esos son los recursos. Y dentro de los recursos, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Dentro de los recursos, cuando hablamos del recurso humano, también entra esto de la formación, ¿no? Si yo necesito personal capacitado,
y si esta capacitación tiene que ser específica, especializada o no, si puede ser un personal generalista, si puede ser cualquier enfermero, si puede ser cualquier médico, o si tiene que ser un médico especialista, un enfermero especialista. Si tengo que capacitarlos primero sobre lo que yo quiero hacer. Bueno, todo esto se revé en esta parte, ¿no? El planteamiento es cuando yo explico qué voy a estudiar, por qué lo voy a estudiar, si ya se estudió con anterioridad, qué pretendo encontrar, ¿sí? ¿Cuál es el problema que yo veo en esta situación? Los objetivos son a dónde yo quiero llegar, mis metas, ¿no? Las metas que yo me propongo. Yo quiero determinar cuál es el índice, cuáles son las principales causas de ausentismo del personal de enfermería de la institución, por ejemplo. Yo quiero determinar eso, quiero conocerlo, quiero saber por qué la gente falta, ¿no? Ese sería mi objetivo principal, en general. Los objetivos son esos, son metas, a dónde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a establecer eso, por qué falta la gente. Por ejemplo, el marco teórico es toda la bibliografía, la información con fundamento científico que habla al respecto de lo que yo quiero estudiar, lo que fuera. Las otras partes ya las hablamos. Dijimos entonces que el protocolo se encarga de establecer las bases, los cimientos de mi investigación, me lo organiza, me permite a mí contar con todo lo necesario para iniciar el trabajo final. El trabajo final se va a encargar de culminar mi investigación, se va a encargar de analizar todos esos datos que yo recolecté. ¿Sí? Como les dije, en el protocolo, etapa de diseño metodológico o métodos o diseño, en esa etapa nosotros recolectamos datos, presentamos la manera en la que vamos a recolectar los datos, cómo los vamos a analizar, dónde los vamos a colocar. Bueno, en el trabajo final pasamos a una etapa siguiente de eso. Con esos datos los ponemos en práctica, los tabulamos, los analizamos, los interpretamos, hacemos conclusiones, recomendaciones, ¿no? Entonces las etapas del trabajo final son tres. Tiene componentes introductorios, que es el título y el índice básico. Un título y un índice básico, como cualquier manual. ¿Qué es lo que hay en un manual cuando lo abrimos? Está el título, la contratapa, el título y el índice. Lo primero y más importante. Luego están los componentes principales. Tiene que tener una introducción que explique de qué se trata este trabajo. El planteamiento, los objetivos y el diseño que ya estaban hechos en el protocolo, solamente que los vamos a volcar, ¿no? Para que cualquiera que lea mi trabajo final entienda cómo hice yo mi investigación. Luego siguen los resultados, que es qué conseguí con todo esto, el análisis, la interpretación, qué quiere decir esto que conseguí, conclusiones y recomendaciones y un resumen. Por último vamos a agregar bibliografía y anexos. Los anexos pueden ser tablas, imágenes, fotos, ¿no? Una bitácora, ¿no? Que yo haya estado escribiendo semana a semana mi experiencia con la investigación, por ejemplo. Bueno, eso sería una bitácora de trabajo y iría en los anexos. Es necesario que ustedes sepan lo que significa parte por parte del protocolo y del trabajo final y que se sepan todas las etapas. No. Pero sería muy interesante, de hecho creo que es lo que a mí particularmente me interesa de todo esto, que ustedes puedan darle un orden, aunque sea con sus palabras, o que puedan siquiera recordar algunas de las etapas, algunas de las partes. Quizá no me pueden decir planteamiento, pero me pueden decir, hay una etapa primera en la que se explica qué se va a investigar, por qué se va a investigar, ¿no? Que me mencionen los objetivos, que me den un ejemplo, que me digan para qué es un objetivo, ¿sí? ¿Qué hacemos en el diseño? O que existe una etapa que se llama diseño metodológico y que está también en el trabajo final. Es más, si ustedes en el examen final me dijeran que el protocolo y el trabajo final se relacionan en estas tres partes, que es el planteamiento, los objetivos y el diseño metodológico, yo estaría más que contento. Así que no se maten mucho en esta parte, ¿sí? Por último vamos a hablar de lo que es estadística, muy por encima, básicamente saber qué es una estadística, y van a tener unos ejercicios de frecuencia en este examen, ¿sí? Estadística básicamente podríamos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar datos, el comportamiento de un volumen de datos, ¿no? Los datos son información.
Puede ser información variable que varía, ¿no? Pueden ser variables o no. La estadística presenta estos datos en tablas, en gráficos, en diagramas. Lo importante es saber que la bioestadística es una rama de la estadística dedicada a las ciencias de la salud y que por tal estudia grandes volúmenes de datos respecto de cuestiones de salud. Nosotros lo que vimos en particular, porque hay muchas cosas para ver de estadística, lo que nosotros vimos en particular son las frecuencias, tablas de distribución de frecuencias. Y encontramos 4. La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Las siglas de cada una de estas frecuencias, ¿no? Como pueden ver, la frecuencia absoluta con una F minúscula y un signo de exclamación. La frecuencia absoluta acumulada con una F mayúscula y una A. La frecuencia relativa también con F minúscula, con R de relativo y el signo de exclamación. Y la frecuencia relativa acumulada con F mayúscula, RA minúscula. Fíjense que ambas frecuencias acumuladas, tanto la absoluta como la relativa, cuando son acumuladas, tienen F mayúscula y una A. Esa es la manera de diferenciarlo. Esto lo van a encontrar, estas siglas van a estar diferentes dependiendo de la bibliografía, porque no hay un criterio único de cómo hacerlo, ¿sí? Algunos utilizan la N, otros utilizan la X, otros cambian la forma en que aparece, otros a la frecuencia absoluta le ponen una F mayúscula y no le ponen la A. Es indistinto. Lo importante es que sepan qué representa cada uno. Por ejemplo, la frecuencia absoluta representa la cantidad total de veces que se repite un valor. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un curso de primer grado, ¿no? De niños de primer grado, y quisiéramos saber la cantidad de veces que se repite el sexo masculino y la cantidad de veces que se repite el sexo femenino. Podríamos decir que tenemos 23 femeninos y 15 masculinos, por ejemplo. Bueno, esa es la frecuencia absoluta. Es la cantidad total de veces que se produce o que se repite un valor, masculino o femenino, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en enfermería, nosotros podríamos estudiar la cantidad de licenciados que tenemos, la cantidad de profesionales, la cantidad de auxiliares, la cantidad de veces que se repite enfermeros auxiliares, profesionales y licenciados. Y eso me daría mis frecuencias absolutas, ¿no? Hay absolutamente 5 licenciados, absolutamente 10 profesionales, absolutamente 2 auxiliares, por ejemplo. La acumulada lo que va a hacer es ir sumando. Si yo dije que había 5 licenciados, la primera frecuencia acumulada va a ser 5. Si luego yo le agrego 10 profesionales, 5 más 10 va a ser 15. Si a eso le agrego 2 auxiliares, me va a dar 17. Como final mi frecuencia absoluta acumulada, que tiene que coincidir con el total de mi frecuencia absoluta. La relativa lo que hace es establecer cuánto representa del total. Si yo digo que tengo 10 estudiantes, y de esos 10 estudiantes hay 5 que ya son padres. Bueno, ¿cuánto representa el total? Si de 10, 5 son padres, representan el 50%. O también podrían representar el 0,5 del total, que es 1, ¿no? O sea, la mitad. La frecuencia relativa me da una idea sencilla de cuánto representa un valor dentro del conjunto que ocupa, dentro del total. Si yo dijera que me vendieron un fondo de comercio, imagínense la cantidad de cosas que puede haber en un almacén, ¿no? Yo no me puedo poner a contar uno por uno y vos me preguntás, bueno, ¿y qué te vendieron en el fondo de comercio? Si yo te dijera, bueno, había 7 latas de puré de tomate, 4 latas de arveja, había una bocha de salame Milán. Como no voy a terminar nunca. Lo que sí podría hacer fácilmente es decirte que del fondo de comercio el 50% de los productos eran productos de almacén.
Un 30% eran productos de limpieza. Un 20% eran productos de bazar, por ejemplo, ¿no? Estoy tirando un ejemplo. Es mucho más sencillo interpretar los datos cuando están expresados de esta manera que uno por uno. Para eso sirve la frecuencia relativa. Es relativo, depende de la cantidad que represente mi frecuencia absoluta. La frecuencia relativa acumulada, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, lo que hace es ir sumando valor a valor, pero de la frecuencia relativa. Entonces yo dije que tenía un 50% de artículos de almacén. Listo. Esa es mi primer frecuencia absoluta acumulada. Es 50, porque no tengo nada más que sumarle. Es lo primero que aparece. Ahora, cuando segundamente me aparece un 30% de productos de limpieza, le sumo. 50 más 30 me da 80. Ya mi segunda frecuencia relativa acumulada es 80. Yo voy acumulando a medida que van surgiendo los datos. Surge 50, 50. Surgen 30, 80. ¿Sí? Y así hasta llegar al final, que tiene que terminar siempre en 100% o en 1, que es el entero. Si nosotros lo hacemos fraccionado. Porque una manera de calcular la frecuencia relativa, que aparece ahí en el cuadradito de frecuencia relativa, es dividir la frecuencia absoluta por el valor total. Si yo tengo 5 enfermeros profesionales, de un total de 10 enfermeros, yo hago 5 dividido 10 y me da 0,5. Esa es mi frecuencia relativa de los profesionales, que son 5. Que también podría ser el 50%. Si yo ese 0,5 le corro esa coma 2 espacios, me va a dar 50. Y eso es el porcentaje, 50%. Así traducimos una fracción decimal a un porcentaje. De manera sencilla. Fíjense, divido la frecuencia absoluta por el total. Y ya tengo mi frecuencia relativa. Si lo quiero hacer en porcentaje, corro la coma 2 espacios hacia la derecha y tengo mi porcentaje. Muy bien. Es difícil de explicar sin tener una tabla enfrente de eso. Pero como esto es un repaso y la clase ya está hecha, lo hice así sencillito. ¿Alguna cuestión, duda, consulta, pregunta en particular o en general?